Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Kevin Castañeda Parra. Soy estudiante de Relaciones Internacionales. Estoy en último semestre y voy a presentar acerca del derecho ambiental en Colombia, la incidencia de los grupos guerrilleros. De antemano pedir disculpas porque el trabajo era en grupo, pero no pude concretar con ninguno de los compañeros debido a mis horarios laborales y académicos. Pues entiendo si se repercute en la nota. Primero, pues una pequeña introducción. Pues en medio del conflicto armado en Colombia, los delitos ambientales se han dejado de lado, como el mismo autor lo dice. Pues este es un momento propicio, en ese tiempo de posconflicto, para investigar y para que rindan cuenta los culpables de los delitos ambientales que se han dado en el país y para crear un precedente para que no sigan ocurriendo. Pues está basado en el texto de Mario Darío Galindo. Y bueno, pues el primer esquema es un pequeño mapa conceptual acerca de la primera parte del texto. Son los conceptos ambientales, en donde principalmente el autor nos arroja luces acerca de entender el medio, pues todos los conceptos alrededor del derecho ambiental. Pues los principales conceptos que saqué fueron pues obviamente medio ambiente, pues como un conjunto de elementos naturales que permiten la vida de diferentes especies y pues obviamente una armónica relación entre estas especies. El segundo, paisaje, pues que es un aspecto de una localidad o una zona geográfica determinado por las circunstancias geográficas y ecológicas. Pues ahí el autor hablaba que hay muchos tipos de definición de este concepto, como la mayoría tiene varias definiciones. Un ecosistema es un sistema integrado por todos los seres vivos y los elementos no vivientes y las relaciones que hay entre estos. Biodiversidad es pues la diversidad de los ecosistemas y las distintas formas de vida que existen en el planeta. El desarrollo sostenible, pues una de las definiciones con las que más me quedé, fue lograr un desarrollo para los pueblos sin poner en peligro ni el medio ambiente ni a las generaciones futuras, por esta responsabilidad que existe de dejar un planeta pues habitable para las generaciones futuras. Aunque si bien es bueno el debate de si el desarrollo sostenible de una nos hace olvidar de la conservación del medio ambiente. Cambio climático, que es producido naturalmente y por las acciones del hombre, últimamente pues se ha visto acelerado por las acciones del hombre y pues son manifestaciones irregulares en los fenómenos climatológicos. En las áreas protegidas, pues son áreas definidas geográficamente y que son designadas, reguladas y administradas para alcanzar objetivos de conservación. Y pues por último, sistema de parques nacionales, que son el conjunto de áreas con valores excepcionales pues para el patrimonio nacional, regional o departamental. La normatividad en Colombia, como el autor lo muestra, es robusta. Existe una gran cantidad de normas y de jurisprudencia alrededor de la defensa del medio ambiente en Colombia y los delitos que existen. Entonces, pues como tal, yo traté de hacer como una síntesis de qué buscan estos artículos y estas leyes. Buscan defender, regular, restaurar el equilibrio del medio ambiente. Es un conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las conductas individuales y colectivas con incidencia en el ambiente. Y pues tiene como fin regular las relaciones de la sociedad con la naturaleza. Los principales pues normas, pues ya que son muchas, pues me quedé con las principales y las que mejor entendí. La Constitución Política de Colombia del 91, que fue un gran avance materia de derechos de minorías y de pueblos
que en Colombia habían sido muy dejados de lado. Y además, pues como el autor lo pone entre comillas, una constitución ecológica que le da deberes y derechos al Estado y a la población con respecto al medio ambiente. Lo que abre la puerta a que, por ejemplo, en la ley de 99 de 1993 se cree el Ministerio de Ambiente. También es muy importante una gran cantidad de tratados internacionales a los que Colombia hace parte. Pues ahí nombro uno nomás, que es el Convenio sobre Diversidad Biológica, pero Colombia ha hecho parte de todas las discusiones internacionales que van en pro del medio ambiente, pues desde Estocolmo hasta París 2015, lo cual es importante teniendo en cuenta que Colombia es un país muy diverso y un país pues, totalmente protagonista en este aspecto. Pues por último resalta la ley 1333 del 2009, por medio de la cual se define el procedimiento sancionatorio ambiental. Ya entrando pues en el grueso de la investigación del autor, pues los casos que como más famosos de los que uno está acostumbrado es el caso del tubo Caño de Limón Coveñas, del oleoducto. Casi cada año nosotros vemos más de una vez que ha habido un atentado en este oleoducto, y cabe resaltar que pues las cifras que han caído más de 4.119.667 barriles de petróleo en los últimos 30 años debido a esas acciones terroristas. Eh, Además de otros ejemplos que daba el autor, y pues es interesante ver cómo pues el ELN, al ser una guerrilla que reivindica los derechos que se tienen sobre la tierra y los derechos que se tienen sobre los recursos, pues que hagan este tipo de actos. Se entiende que en contravía de las multinacionales del extractivismo, que no, pues obviamente no se reparte bien entre la población, pero es contraproducente con el medio ambiente. Entonces, pues como estos grupos guerrilleros en los últimos años han estado en mucha contradicción entre en sus principios ideales y lo que hacen en realidad. Eh, Segundo, pues los cultivos ilícitos y el narcotráfico, que más allá de todos los problemas que conlleva el narcotráfico, los cultivos ilícitos traen consigo una serie de afectaciones ambientales que el autor muestra, como una contaminación a las fuentes hídricas, la deforestación masiva, que es un punto, pues, lo encadeno con el punto de deforestación en el postconflicto, desde que se dio los acuerdos de paz con las FARC. La deforestación ha crecido en manos de ilegales como en manos del Estado. Ha estado totalmente desprotegido el medio ambiente en el Estado, en el territorio nacional, y en tiempos de pandemia ha aumentado aún más para pues aumentar la frontera agrícola, sea también para los cultivos ilícitos, pero se está viendo una constante, no solo en el Amazonas colombiano, sino por ejemplo en el Amazonas brasileño, de una depredación total del medio ambiente. Por último, la minería ilegal, que como pues de algunas otras fuentes se sabe que pues, la minería ilegal, por ejemplo, para el ELN hoy en día es mucho más importante que el narcotráfico. En la parte de la frontera con Venezuela, en el arco minero, existe una gran afectación al medio ambiente debido a los grandes réditos que está dando la minería ilegal. Y eso afecta a todo el ecosistema, y debido a pues que afecta principalmente el mercurio en el agua, eso lleva a que todo el ecosistema quede contaminado, y obviamente también entendiendo que los habitantes hacen parte de este ecosistema. También daña mucho el tejido social de las comunidades. Y pues por último, de conclusiones, es muy interesante el tener en cuenta que en medio de esta guerra que ha tenido momentos de tensión alta y momentos de tensión baja, en los niveles de intensidad siempre se han medido en estadísticas de víctimas en personas o en infraestructura, pero se deja de lado la infraestructura ambiental, por decirlo de alguna manera. Entonces, que se le ha dado más importancia al concreto,
que a lo que es el medio ambiente y como un país tan rico como Colombia en biodiversidad se ha visto tan afectado y es preocupante que incluso en espacios como la JEP no se le haya tenido casi que en unos primeros lugares el tener en cuenta estas afectaciones al medio ambiente. Pero es muy importante que si queremos construir paz y si se quiere tener un proceso de estabilización en el país, se tiene que tener un proceso de estabilización y de paz con el medio ambiente. Muchas gracias por la atención.